Buenos compañeros, el día de hoy hablaremos sobre la práctica número 12 de principios eléctricos, correspondiente al decodificador BCD, a 7 segmentos, donde buscamos el comprender el funcionamiento del display de 7 segmentos en cátodo común, donde buscamos presentar un circuito que codifique un número en BCD decimal codificado en binario y aplicará los mapas de Carnot. El código BCD o decimal codificado es un estándar para representar números binarios en el sistema binario, en donde cada dígito decimal es codificado en una secuencia de 4 bits. Esto es codificación especial de los dígitos decimales en el sistema binario. Se puede realizar operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y división de números en representación decimal, sin perder en los cálculos la precisión y tener las inexactitudes en que normalmente se incurren con las conversiones de decimal a binario puro y de binario puro a decimal. La conversión de los números decimales a BCD y viceversa es muy sencilla, pero los cálculos en BCD se llevan más tiempo y son algo más complicados que con números binarios puros. En BCD, cada cifra se representa por un dígito decimal del 0 al 9. Se presenta por un equivalente binario en 4 bits llamado cuarteto. Esto es así porque es el número de bits necesario para representar el 9. Cabe destacar que es el número más alto representado en BCD. Este código tiene muy pocas aplicaciones. Las más conocidas y evidente es la representación de las cifras de los números decimales en displays de 7 segmentos. Los subíndices 2 y 10 se utilizan para acotar en el primer caso que el número es binario y en el segundo caso que el número es decimal. Los mapas de Carnot es un diagrama utilizado para simplificación de funciones algebraicas en forma canónica. A partir de la tabla de Carnot se puede obtener una forma canónica mínima con el mínimo número de términos. En este texto emplearemos indistintamente los términos mapa y tabla de Carnot. La tabla de Carnot consiste en una representación bidimensional de la función que se quiere simplificar. Si la función viene expresada como una tabla de verdad, entonces la tabla de Carnot se puede verse como una forma alternativa de representación 2D, puesto que la tabla de verdad de una función de n variables posee 2n variables filas. La tabla de Carnot correspondiente debe poseer también 2n celdas. La construcción de la tabla de Carnot pasa por codificar cada celda en código binario reflejado o código Gray, de manera que celdas adyacentes tengan un código que difiere en un solo dígito. Para aplicar este método de los mapas de Carnot, se siguen los siguientes pasos. Como número 1, dibujar el mapa de Carnot según la n de variables de trabajo. 2. Trasladar la función lógica al mapa. 3. Seleccionar los grupos o cubos a implementar. 4. Fórmula. Esto requiere a extraer la función lógica a partir de los 4 grupos anteriores. Como podemos apreciar, el problema plantea un mapa de 4 variables, por lo que se observan los siguientes detalles: que tiene las 4 columnas verticales, se identifican como las 4 combinaciones que dan la pareja de variables A, B. Las 4 filas que están horizontales se identifican con las 4 combinaciones a las que dan al lugar la pareja de la variable AB. Ahora, efectivamente, una pareja de variables tiene 4 combinaciones posibles, que sería C negada, C, A negada, A, D negada, D, B negada y B.
Estos son los valores que encabezan cada columna o cada fila con una particularidad, que es la ordenación es C negada, C A negada, B negada, A, B, D y D negada. Esta identificación, aunque no es imprescindible para aplicar el método, resulta muy útil cuando la función a implementar es muy importante observar que el número decimal asignado a cada casilla es resultado de una ordenación de variables específica. En este caso A, B, C, D, en la que A corresponde al bit más significativo y la C, B, D al menos significativo. Es habitual cometer errores porque se ha sido coherente en la ordenación de las variables. Luego aplicamos el traslado de la función lógica al mapa. Es un proceso muy sencillo si se parte de una tabla de verdad o una función numérica. Consiste en trasladar los números unos y los números ceros de la función en sus casillas correspondientes en el mapa de Carnot. Una vez aplicado el traslado, podremos iniciar con la selección de grupos. Consiste básicamente en agrupar los números unos que se encuentran en el mapa. Para ello hay que seguir una serie de reglas, que la implementación resultante sea mínima. Las reglas son las siguientes. Se deben buscar agrupaciones de unos con el mayor tamaño posible. Estas agrupaciones deben unir dentro del mismo grupo casillas con 1 que sean adyacentes en vertical o horizontal. No vale en diagonal. Hay que tener en cuenta que los extremos del mapa son adyacentes, es decir, la parte superior se toca con la inferior y de la izquierda con la derecha. El tamaño de los grupos solo puede ser de potencia 2, es decir, puede ser 1, 2, 4, 8 o 16. No puede quedar ni un solo 1 sin agrupar, aunque quede él solo en un grupo. Se puede, para cumplir esta regla, construir un grupo que incluya uno o más ya corregidos en otros grupos. Y por último, solamente este es el paso final y consiste en formular, o más bien extraer a partir de los grupos, la función lógica resultado. Si todo está bien hecho, esta función será mínima. Para generar los grupos se debe seguir el siguiente procedimiento. Para obtenerlo en forma de suma de productos, que sería lo siguiente. Cada grupo genera un producto de una o más variables. En este caso las variables son A, B, C y D y sus respectivas negadas. Como siguiente punto sería: el grupo genera el producto de la siguiente forma, que serían las variables que sufren variación dentro del grupo. Esto es decir, que para alguno de los números 1 valen 0 y para los otros valen 1. Se eliminan y no forman parte del producto. Como siguiente punto, las variables que dentro del grupo tienen un valor constante 1 generan la variable sin negar. Otro punto sería: las variables que dentro del grupo tienen un valor constante 0 generan la variable negada. Y como último punto para finalizar sería: cuando se tienen todos los grupos se suman, que sería la operación OR de todos ellos. Con base al último punto buscaremos aplicar el proceso de simplificación en la que se resuelve de manera gráfica y más sencilla y más intuitiva. Aplicaremos el proceso similar para descifrar los valores, en el cual completaremos el esquema electrónico de los segmentos restantes, como lo son SE, SF y SG. En este caso se pueden observar que se agrupan las variables SE, SF y SG para identificar los mapas de cada una de las variables, sin que influyan en el resultado final. Simplemente es necesario ser coherente en la aplicación del método a la hora de extraer la función algebraica.
Como se puede intuir, el procedimiento es el mismo, aunque de la aplicación es más sencilla que para el caso de 4 variables. Para finalizar nuestra práctica, proponemos los circuitos para SA, SB, SC, SD, SE, SF y SG con base a nuestra tabla de verdad. La proponemos para conseguir nuestros circuitos dentro de nuestro circuito de lógica virtual. Representamos el circuito final de nuestra tabla de verdad y plasmarlo el circuito dentro del protoboard, esquematizando una serie de números como resultado al inicializar nuestra práctica dentro del circuito de la práctica. Para al final, en conclusión, demuestra que nuestra práctica deduce el concepto de los sistemas más utilizados, ya que permiten al usuario tener una forma fácil de observar y comprender datos, como también el valor del circuito integrado 7447 es importante porque permite crear decodificadores sin tener que gastar mucho espacio o tiempo en programación e implementación, ya que cuenta con un sistema fácil de implementar.